Fantoches, conservadores, pasquín inmundo, hipócritas, doble cara, prensa fifí, hampa del periodismo y neoliberales, entre muchos otros, son los adjetivos que el inquilino de Palacio Nacional dedica prácticamente a diario a los medios de comunicación y periodistas que desde su muy limitada comprensión ubica como contrarios a su gobierno y por lo tanto sus enemigos, provocando dos cosas. Una, que se desvíe la atención de lo documentado en las notas periodísticas, convirtiendo su discurso y no sus acciones en la nota. Y dos, pintar ante la ciudadanía una imagen negativa de la prensa crítica, que después las hordas de fanáticos feligreses de San Andrés toman como argumento para golpear a quien ejerce su legítima labor periodística y o de comunicación. El ambiente de confrontación y descalificación que se genera desde Palacio Nacional, un día sí y otro también, representa un peligro para la libertad de expresión y una polarización en la que hay una fractura para el diálogo y el intercambio de ideas respecto a los temas fundamentales que atañen al país. Me explico. Andrés Manuel López Obrador ha monopolizado la palabra, lo que se traduce en un castigo a las expresiones contrarias a las políticas públicas y los funcionarios de su gobierno. Quizás se preguntarán el por qué hablo de que hay una violación a la libertad de expresión cuando precisamente aquí, en Atypical TV y en este caso en particular yo mismo, hago crítica mordaz hacia el gobierno. Muy bien, pues dicha violación se da en la imposición arbitraria de la información y en crear obstáculos para el libre flujo informativo al violentar a quienes emitimos nuestras opiniones en los medios de comunicación, ya sea convencionales o digitales. Y por violentar no me refiero nada más físicamente, sino el simple hecho de mencionar, calumniar y ofender a periodistas y comunicadores. Eso, amigos míos, es violencia. Punto. Los discursos de López Obrador durante el show cómico mañanero se van traduciendo en ambientes de confrontación que inhiben el diálogo no solo en las redes sociales, sino también en la vida cotidiana. Seguro más de uno de quienes ven este programa tienen alguna experiencia con familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, que gracias al clima de polarización creado por el hijo de Macuspana han terminado en discusión, por decirlo menos. Conozco casos que se han distanciado amistades y familias enteras. Lamentable. Y no es que en otras administraciones hubiera una libertad total de expresión y estuviéramos en un lecho de rosas, sino que la exacerbación de los problemas del país y la imposibilidad de diálogo ha agudizado un clima de confrontación entre Andrés Manuel López Obrador y quienes lo criticamos o investigamos acerca de temas relevantes para el país. Si bien no hay una persecución o agresión, todavía, para impedir el funcionamiento sobre los periódicos o medios de comunicación, este desgobierno crea una atmósfera en cuanto a la opinión pública, de amenaza, de estigmatización, de persecución verbal de sus críticos. Se trata de una estrategia de división y de estigmatización que sin duda ha convertido las conferencias mañaneras en el escenario clave para discriminar entre la supuesta única fuente de información confiable, o sea, el gobierno, y sus adversarios, la crítica. Si bien se ha reducido hasta en un 80% el dinero que se gasta desde el Ejecutivo en publicidad oficial y comunicación social en comparación con el último año de Peña Nieto, la asignación del gasto continúa siendo discrecional, sin reglas claras y concentrado en unos pocos medios, tal y como sucedía en sexenios anteriores. En otras palabras, el chayote sigue rampante como en las mejores épocas del viejo PRI. Saludos al programa El Chamuco y sus moneros matraqueros. A pesar del discurso gubernamental que insiste en que en México ya no se violan los derechos humanos, la situación continúa siendo muy precaria, pues sigue sin haber las condiciones de seguridad para ejercer de manera fuerte, libre, crítica y segura el periodismo en México. López Obrador insiste en que su gobierno nunca ha presionado a un medio para reprimir o despedir a un periodista incómodo, pero ahí están los casos de Héctor Aguilar Camín por la revista Nexos o el de Ángel Verdugo y su salida de Grupo Imagen, solo por mencionar un par de ejemplos. Lo que sí es muy distinto en este gobierno es la manera en que el presidentito abusa de su poder para atacar en público a la prensa. Es una cosa tan vil y vulgar, comenzando por la bajeza del lenguaje que utiliza y el aprovecharse del micrófono, así como de los medios del Estado, para denostar. Si eso no es un atentado a la libertad de expresión, no sé qué puede hacer. Andrés Manuel López Obrador ataca a la prensa porque tiene todos los medios para hacerlo. La motivación de esos ataques es táctica, pero su ejecución tiene razones prácticas. Ahí está su sección ¿Quién es quién en las mentiras?, por ejemplo, donde pone en el cadalso un día a Ciro Gómez Leiva, otro a López Dóriga, al Universal, el Reforma o a quien se le atraviese en su camino. Claro, siendo él el principal mentiroso y acomodando la información a su conveniencia.
Uno de sus clientes favoritos es sin duda Carlos Loret de Mola, quien a raíz de su exitoso canal digital Latinos, haciendo una excelente mancuerna con Víctor Trujillo en su personaje de Broso, ha exhibido los excesos y corruptelas de este desgobierno, sin que hasta el día de hoy hayan podido desmentirlo. Por otro lado, la amenaza a los medios alternativos es cada vez más frecuente. Páginas de Facebook, cuentas de Twitter, canales de YouTube que simplemente desaparecen sin explicación lógica alguna. López Obrador detona los resortes más básicos del resentimiento popular, exacerba para no tener que explicar, descalifica porque no puede con la evidencia del mal manejo de la pandemia, de las inundaciones, de la economía, de la inseguridad, del crimen organizado, de las vacunas, del desabasto de medicamentos para los niños con cáncer y un largo etcétera. Sin duda, en México hay un problema serio de derechos humanos, especialmente en la libertad de expresión, debido a que desde la presidencia se insulta a quienes opinamos desde los medios de comunicación convencionales y digitales. Va parejo. Nos encontramos frente a un asedio, una agresión a la libertad de expresión, y eso afecta a los derechos humanos. Por eso nuestro reclamo, y por eso debe de garantizarse desde las esferas más altas de Palacio Nacional, la libertad de expresión y de opinión sin represalias. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman. Nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV.